Bueno, hola, buenos días, bienvenidos y gracias a todas las personas que os habéis conectado para escuchar este webinar que lleva por título El talento en 2026, habilidades, tendencias y nuevos modelos de desarrollo. Lo primero de todo, quiero dar las gracias a Speaks por la organización de este webinar en colaboración con Muran Partner y con la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena García, directora de comunicación de red del Banco Sabadell en la Territorial Centro, y a lo largo de estos 50 minutos vamos a hablar de lo que se mueve alrededor del talento, de esa combinación entre habilidades humanas, las soft skills que llamamos, y las técnicas, las hard skills, para desarrollar los trabajos que estamos o que se están demandando hoy en día, adaptándonos a la nueva realidad laboral, como son las entrevistas, qué se pide a nivel formativo, cómo está influyendo el cambio generacional. Para ello me acompañan, que os les iré presentando a medida que vayan incorporándose, María Encinas, gerente de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid, Ana Pérez, socia y directora general de Muran Partners, y Diego Serrano, responsable de Talento y Cultura de España en Speaks. Bienvenidos a vosotros tres y gracias por compartir vuestras experiencias. Sí que antes de entrar de lleno al webinar, me gustaría decir que disponéis de un chat en el que podéis ir bueno, pues haciendo comentarios, proponiendo preguntas, que iremos viendo cómo las vamos encajando para que nuestros ponentes puedan contestarlas. Bueno, pues bien, pues vamos a empezar hablando de las tendencias y de las skills emergentes. Sabemos que la transformación tecnológica, la inteligencia artificial y el cambio cultural están influyendo en el día a día de las organizaciones, donde están empezando a aparecer nuevas especialidades, nuevas formas de trabajar, por no hablar de esta convivencia entre varias generaciones, cada una con sus características, en todas las empresas. Además, según el informe del World Economic Forum que se hizo para el futuro del trabajo en el año 2025, se estimaba en este momento que el 39% de las habilidades actuales iban a cambiar antes del año 2030 y que además se iban a crear o a aparecer nuevos roles en diferentes sectores. María, voy a empezar por ti como gerente de la Escuela de Negocios de la Cámara de Madrid. Eres además psicóloga de formación, experta en recursos humanos y sostenibilidad, colaboras con el Colegio de Psicólogos, con medios de comunicación, en prensa, en radio, en televisión y además eres formadora y conferenciante en diferentes programas como liderazgo femenino, formación estratégica, motivación, liderazgo. Así que seguro que nos puedes contar mucho sobre todo el área de formación, sobre las nuevas habilidades digitales, sobre las skills. Entonces, si quieres, te cedo la palabra para que nos vayas contando. Te voy haciendo preguntas y respuestas, lo vamos viendo. The floor is yours. Muchas gracias. Te estaba dando las gracias, Ana, por tu presentación y también, por supuesto, a Expix por haberme invitado y a Murar Partners por contar conmigo en este webinar. Que además, pues como el mismo se titula, ¿no? Pues habla de las tendencias a todos los niveles para las empresas en 2025 y las que van a seguir estando en 2026. Mira, algunos datos relevantes es que la adopción de la IA sigue acelerándose y no solo en el mundo, sino también en España, ¿no? Y el marco europeo. Por ejemplo, más del 58% de las grandes empresas ya están utilizando IA frente al 36% que la usaba en el año 21, ¿no? Después de esa etapa de COVID. Con herramientas tipo ChatGPT, Copilot, ¿no? Y liderando, bueno, pues el uso de estas herramientas principalmente en el ámbito corporativo, pero también se produce en el ámbito educativo. En cuanto a los roles TICs, los roles de las personas que trabajan en el ámbito más tecnológico, el 78% exige competencias técnicas en IA y ya se está hablando, por ejemplo, de temas como gobernanza ética en IA y seguridad, es decir, que ya estamos muy avanzados para plantearnos problemas de tipo ético. Se espera para el año 2030 la mitad de los empleos requieran habilidades digitales avanzadas, pero fíjate que nuestra brecha digital
aunque es menor que la que tiene Europa, porque Europa está aproximadamente en el 55% y nosotros ya estamos en el 66% de digitalización con habilidades básicas entre los 16 y los 74 años, pero todavía nos queda mucho recorrido, ¿no? Porque se supone que al 2030 deberíamos de llegar con un 80% de la población con habilidades básicas que pueda integrarse en esa economía digital. Además, la demanda de las competencias en inteligencia artificial aumenta un 344% en 5 años, ¿no? Según LinkedIn. Y todos los años aumenta el crecimiento de los puestos de trabajo relacionados con todo el tema de datos en un 30%, según McKinsey. Entonces, estamos ante un panorama donde ya uno no se puede plantear si nos embebemos en la tecnología y en los datos o no, ¿no? La última feria del sector tecnológico en Las Vegas, que es una de las más importantes que se celebró en enero, nos habla de que la IA generativa se está convirtiendo ya en un estándar industrial, eh, y esto refuerza la demanda de competencias en las empresas de inteligencia artificial, manejo de datos y ciberseguridad. Además, la ciberseguridad está integrada ya en todos los productos, como vehículos autónomos, como robots, como sistemas de seguridad avanzados. Así es que también se está pidiendo a candidatos para puestos de este tipo competencias cibernéticas en todas estas profesiones técnicas. Además, cada vez hay un mayor auge de tecnologías inmersivas y colaborativas derivado lógicamente de que los equipos son multifuncionales, pero además están en diferentes países y tienen un objetivo común, ¿no? Entonces también se está pidiendo a los candidatos competencias en temas de diseño digital, desarrollo inmersivo y uso de estas tecnologías colaborativas. Muy bien, es muy interesante todo lo que nos estás contando. ¿Y habéis visto algún cambio en la formación demandada o cuáles son las skills más demandadas según los sectores o los roles que se están buscando? Pues efectivamente podríamos hablar que las habilidades digitales claves para este año 2026 tiene que ver con competencias digitales básicas y seguridad online como mínimo, y a partir de ahí, en función del puesto de trabajo o en función del desempeño de funciones que vayas a desarrollar, pues tienes que tener un dominio de las herramientas para hacer análisis de datos y que esto facilite la toma de decisiones. Para aquellas profesiones relacionadas ya con un ámbito más tecnológico, han de saber programar para manejar datos y automatizar procesos, ¿no? El uso de herramientas como inteligencia artificial aplicada y automatización, el uso y el manejo habitual de estas herramientas colaborativas y tener bueno, pues unos conocimientos en ciberseguridad elevados, ¿no? Fíjate, ya se habla incluso hasta de resiliencia tecnológica. ¿Por qué? Pues al final nos enfrentamos a días llenos de pantallas, teléfono, móvil, tablets, etcétera. Y bueno, pues se está estudiando cómo está afectando a nuestro modo de procesar la información, a nuestro cerebro y sobre todo al nivel de concentración, ¿no? Se habla ya de resiliencia tecnológica y esto es importante entrenarlo porque al final va a ser parte de nuestro futuro, ¿no? El uso de pantallas. Muy bien, muy interesante. Y yo no sé si querías, bueno, se habla a veces de la bonificación, de la formación. Seguro que nos sorprendes con las asignaciones que tienen las empresas. Bueno, pues en materia de bonificación, efectivamente, bueno, antes de meternos con bonificación, si te parece, voy a hablar también, he hablado de esas habilidades digitales clave, pero no son las únicas. Estamos también en un mundo en el que las Power Skills cada vez son más demandadas por las empresas. Según el World Economic Forum,
y el futuro del trabajo que has mencionado inicialmente, las habilidades más demandadas por las empresas son pensamiento analítico y crítico, resiliencia y adaptabilidad, liderazgo y capacidad de influir socialmente. Date cuenta que en las empresas convivimos varias generaciones, pero también varias culturas, con lo cual la comunicación se convierte en una herramienta clave del liderazgo, creatividad y motivación personal. Y Harvard ya está hablando de las future proof, estas habilidades que mezclan o combinan tanto lo digital como lo humano, como es la adaptabilidad y el aprendizaje continuo, la comunicación y colaboración en entornos mixtos, la ética, vuelve a salir a la palestra, la ética y el uso responsable de la IA, junto con la comprensión técnica básica. En la última encuesta realizada en España por la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, una encuesta que ha sido cumplimentada por más de 250 directivos de recursos humanos, hablan de dos tipos de skills, ¿no?, que demandan las empresas en función del perfil que vayan a incorporar. Si es un perfil de candidato senior, pues están buscando que tenga inteligencia emocional, empatía, que sea flexible, adaptable, que sepa gestionar equipos y que tenga esa capacidad de liderazgo, que además sea capaz de generar un impacto o influencia sobre los equipos con los que trabaja, que tenga esa visión estratégica y competencias tecnológicas transversales digitales, ¿no? Sin embargo, cuando las empresas quieren incorporar a alguien más joven, están buscando personas con capacidad de aprendizaje y, ojo, porque lo que estamos viendo con el uso continuado de las pantallas es que la capacidad de concentración cada vez es menor, ¿no? Sobre todo en la población más joven, pero también está ocurriendo en la población adulta. Y esto puede mermar la capacidad de aprendizaje de las personas que están permanentemente expuestas a las pantallas. Así es que esta es una asignatura que vamos a tener que trabajar en profundidad para poder ser capaz de aprender, ¿no?, en los próximos años, que es determinante para seguir en el mercado laboral, ¿no? También buscan que ese joven tenga capacidad de compromiso, que sea flexible, que se adapte a los cambios, que sea proactivo y tenga iniciativa, que pueda integrarse bien en un equipo y trabajar en equipo y que tenga ese pensamiento crítico, ¿no? Que sea capaz de opinar y de opinar con criterio. Algo que llama la atención dentro de este estudio es que la competencia lingüística, como es el inglés, sigue siendo una asignatura pendiente para los españoles, ¿no? Las empresas están hablando de que solo el 50% de los candidatos que se presentan a los puestos de trabajo, su nivel de inglés está alineado con lo que necesita la organización y solo un 20% muy alineado. Y además en Fundae, como me comentabas antes y luego ya me extenderé, estamos viendo que el 50% de los cursos que hacen las empresas son de inglés prácticamente para sus trabajadores. O sea, el 50% es un volumen muy elevado, con lo cual sigue siendo una asignatura pendiente en España, y esto se refleja en estos datos. Si te Vale, hablo un poco de los cursos más demandados aquí en Cámara, pues un poco recoge las necesidades al final que las empresas tienen que cubrir, ¿no? Como es el comercio exterior, la logística, el transporte, dirección y gestión de empresas, dirección y gestión de recursos humanos y gestión laboral, contabilidad financiera y fiscal, marketing y ventas. Todo el tema de tecnología es clave, inteligencia artificial, pero aplicada, ¿vale? Actualmente la inteligencia artificial en genérico, pues todavía es poco atractivo para sectores de la población y de las empresas que todavía no están en niveles de programación, pero temas como Power BI, Data Analytics, Copilot, ChatGPT o uso de herramientas colaborativas, derivado de que las empresas cada vez trabajan por proyectos, ¿no? PMP, Scrum, Agile. Y luego
Algo que permanentemente nos contratan las empresas y es donde más formación también estamos impartiendo es en cursos de liderazgo, gestión de equipos, comunicación, bienestar, inteligencia emocional, impulsados principalmente por procesos además de mentoring y coaching que permiten, sobre todo a los mandos intermedios y directivos, no solo adquirir el conocimiento, sino entrenarlo y llevarlo al terreno, ¿no? Llevarlo a la empresa. Nosotros Vale, creemos que hoy día cualquier profesional en activo ha de plantearse formación continua o ese reskilling de habilidades cada año o cada 2 años como mucho y realizar un upskilling, es decir, una formación de impacto en su trayectoria cada 3, 5 años para no quedarse descolgado del mercado laboral. vale. Muy interesante, María, por ir avanzando, que si no nos va a coger el tiempo con todo el webinar, que tenemos mucho por delante. Brevemente, la pregunta que te hacía antes de la parte de bonificación, ¿qué nos puedes decir Pues mira, lo que tienen las empresas? con respecto a bonificación, todas las empresas tienen un crédito asignado que además pagan el año anterior por los trabajadores que tienen en la empresa. Entonces es el único departamento de la empresa que tiene a principios de año ya un presupuesto para gastar y formar a sus trabajadores. Al final, con este presupuesto, si realmente diseñamos un plan a medida de formación, pues lo que vamos a conseguir es que las empresas incrementen su competitividad, su productividad y que, bueno, utilicen ese crédito y no lo pierdan, porque todas aquellas que son por encima de 50 trabajadores, si no utilizan ese crédito para formar a la plantilla, lo pierden, con lo cual yo animo a todas las empresas a explorar este presupuesto que tienen por parte de la Seguridad Social para ser cada vez más competitiva, adaptarse mejor a todos los cambios tecnológicos que están por venir y formar a sus trabajadores, Elena. Bueno, fenomenal. Muchísimas gracias, María. Nada. Está claro que la tecnología, o se supone que la IA y la tecnología nos van a ayudar con las tareas más rutinarias, pero está claro que el desarrollo de las competencias humanas, bueno, pues es nuestro ADN y es en lo que tenemos que seguir trabajando. Genial. Pues vamos a pasar ahora a la perspectiva de la selección del talento, que últimamente se dice que las empresas buscan más a personas que puedan en lugar de personas que sepan. Es decir, que sean profesionales capaces de aprender, adaptarse y liderar en entornos inciertos. Para esta visión contamos con Ana Pérez. Hola Ana, socia y directora general de Moran Partners, con más de 10 años de experiencia liderando equipos, gestionando proyectos de crecimiento y consolidación empresarial. Además, también cuenta con, bueno, con su background con iniciativas de formación y desarrollo de talento, sin olvidar todo el área de procesos de selección. Ana, a mí me gustaría saber con tu experiencia, que además siempre has intentado eliminar los sesgos, buscando la diversidad de perfiles, desde el punto de vista del headhunting o con su visión, te voy a ir lanzando preguntas y te dejo luego para que realices la presentación sobre qué crees que demandan más las empresas hoy en día, si hay algún perfil que sea más difícil de encontrar, cómo estáis evaluando esas habilidades y cómo han ido evolucionando los procesos de selección hoy en día. Estupendo. Bueno, hola Elena, buenos días, María, Diego, y gracias por supuesto a Spix y a la Cámara de Madrid por bueno, dar pie a este espacio donde podamos compartir, ¿no? este tema tan en auge y al día interesante, por supuesto, para las empresas. Pues si te parece bien, comparto presentación para poder dar respuesta a todas las preguntas. Si la veis bien, a ver, ¿lo estáis viendo bien? Sí, Sí, perfecto. ahora, perfecto. Pasamos a la parte de el talento en 2016, ¿no? Que es lo que estamos viendo desde la parte de headhunting. Bien, pues la situación es la siguiente. Nos encontramos en un momento en el que hay dificultad para atraer y fidelizar profesionales. Encontramos que hay escasez de perfiles especializados en ciertos sectores y posiciones y lo avanzaba María, ¿no? Esa parte de skills que
que hace que no encontremos el perfil que necesitamos incorporar. Hay alta competitividad por profesionales entre empresas. Al final, las empresas del mismo sector buscan el mismo tipo de perfil. Los candidatos cada vez más escogen en función del pacto de condiciones laborales, si son ellos quien muchas veces antes escogía la empresa, ahora escogen ambas partes, pero el candidato tiene una parte importante en esta parte de negociación y decisión final. Cada vez hay un menor compromiso a largo plazo de los empleados y por lo tanto hay unas tasas de rotación difíciles de controlar. Hay una mayor exigencia en skills transversales, que nos lo trasladaba María tanto en perfiles senior como también en los perfiles junior, que no puedo estar más de acuerdo con el contenido de su presentación. La inteligencia artificial en selección no siempre acierta, es decir, sigue cometiendo errores, por un lado, en cuanto a la cumplimentación de formularios de manera automática. Hay gaps ahí de información que se cuela en celdas que no son las correctas o información, por ejemplo, alguien que esté ubicado en Barcelona, España, pues a veces le ubica en Barcelona en otro país, ¿no? Y luego hay una parte de mismatch importante de talento. ¿Cuántas veces vemos empresas que no encuentran a las personas profesionales que quieren incorporar y a cuánta gente conocemos que está buscando trabajo y que no encuentra su oportunidad laboral, ¿no? Entonces, ante esta situación, vamos a la parte de qué perfiles son hoy los más complejos de cubrir. Y los hemos dividido en tres. Por un lado, perfiles junior con potencial. Es decir, muchas veces hay compañías que dicen, bueno, pues para este perfil, para esta vacante, no necesito coger a alguien que ya tenga el expertise como tal, sino que quiero desarrollarle. O a veces hay posiciones sí, áreas que hay empresas que dicen, oye, prefiero que no venga con según qué vicios, ¿no? Sesgos, y por lo tanto quiero hacerlos a mi imagen y semejanza como empresa. Entonces, estos perfiles tienen un potencial que puede existir, pero todavía está sin madurez, ¿no? Entonces, es nuestro trabajo como los perfiles de selección, que detectemos si esa persona puede desarrollar autonomía y proactividad, la parte de toma de decisiones, que tenga esa valentía, ¿no? Y que una vez analizado una situación pueda tomar la decisión, y la parte sobre todo de gestión de clientes y dotes más comunicativas en ese sentido. Por otro lado, los perfiles técnicos con dotes de liderazgo y comunicativas, que también lo apuntaba María. Tienen que tener esta parte de un expertise técnico y luego la parte de capacidad de gestionar equipos, que muchas veces los perfiles técnicos muy, muy, muy técnicos o tequis en según qué áreas, esta parte de comunicación y habilidades sociales la tienen como menos desarrollada, ¿no? Y es importante pues, que evidentemente las personas aporten la parte técnica, pero también la parte de pues, bueno, saberse relacionar. Y por último, los perfiles híbridos más senior, donde evidentemente tienen que tener una especialización en el área, pero además tienen que tener esta gestión y visión de negocio global, transversal, con un foco pues, de zoom out, la parte de análisis de rentabilidad, KPIs, P&L, presupuestos y el criterio de análisis, y capacidad de desarrollo de negocio y estilos de liderazgo que encajen con la cultura de la empresa en la que se va a incorporar, ¿no? Toda esta información no nos la da un currículum y eso es importantísimo. Por lo tanto, en selección es esencial saber realizar una buena entrevista por competencias. Hoy lo hablamos en nuestra oficina en Moran Partners, ¿no? El currículum no nos dice nada. O sea, tengo que llamar a una persona para confirmar si realmente me encaja en una posición. Y de ahí sale lo que es el Skills-Based Hiring, ¿no? De alguna manera es el nuevo modelo que hay muchas compañías que ya llevan años trabajando, pero sí que es cierto que se está implementando mucho más hoy en todo tipo de empresas a todos los tamaños, ¿no? Las empresas no contratan ya solo por lo que has estudiado o la trayectoria que hayas podido tener, sino por las capacidades que tú demuestras que realmente tienes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo has ejecutado anteriormente. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Pues a través de entrevistas por competencias, las competenciales, donde o sea, realizamos preguntas situacionales, ahí evaluamos la parte de soft skills críticas para esa posición. Además, recomendamos tener como una parte adicional de pruebas técnicas o test específicos para bueno, para detectar según qué skills. Y por último, también recomendamos la parte de referencias profesionales concretas, ¿vale? Para cada perfil en concreto, no una pregunta general de ¿recomendarías a este profesional? Sino, bueno, ¿por qué y en qué ámbito? Y explícame un poco cuál es su estilo de liderazgo, su capacidad de análisis o en función de en qué situaciones reacciona mejor o peor, ¿no? ¿Cómo detectamos este nivel de competencia en los candidatos que participan en un proceso de selección? Pues el método se llama método STAR. Y el método STAR, las siglas nacen de la parte de situación, de tarea, de acción y del resultado, ¿no? La situación, con nosotros como entrevistadores tenemos que preguntar
a la persona que estamos entrevistando para que se incorpore en nuestra empresa por una situación pasada a través de la cual pueda demostrar que realmente ha desarrollado la competencia en concreto, ¿no? Hay que describir, o sea, nos tiene que describir el contexto en concreto y con detalles. Por otro lado, qué tareas específicas ha desempeñado para conseguir un objetivo en concreto y las acciones que ejecutó para resolver la situación, explicando muy bien qué pasos siguió y decisiones que fue tomando, ¿no? Al final, siempre decimos que las entrevistas, y cada vez más, bueno, nosotros en Muran Partners siempre intentamos que sean conversaciones, ¿no? Que la persona esté en un entorno de confianza, donde se sienta a gusto, tranquila y pues eso, con la paz para poder explicar todo su expertise, ¿no? Entonces, no pueden ser respuestas robóticas, ¿no? Pues mira, me pasó esto, hice esto, hice esta acción y el resultado fue este. Bueno, pero explícame más, ¿no? En la parte de resultados, por ejemplo, consecuencias y beneficios que obtuvo cuando realizó las acciones que propuso, ¿no? Y en este caso, pues preguntar por resultados cuantitativos, que evidentemente no sean confidenciales, pues desde cifras, tiempo que dedicaron, etcétera, y también calificativos, ¿no? ¿Cómo se sintió esa persona? ¿Qué cambiaría de su actuación? Qué logros obtuvo, cómo impactó en el equipo, en los clientes, en la empresa, no solamente que nos cuente qué hizo y el resultado, sino ir más allá, ¿no? Evidentemente, antes de hacer una entrevista por competencias, tenemos que analizar qué competencias necesarias tiene la posición para la cual estoy entrevistando a esos candidatos, ¿no? O sea, hay una parte previa por parte del equipo que entrevista de qué skills necesita una persona para que ocupe este rol y con este reto en esta compañía en concreto, en la situación en la que se encuentra. Y el método STAR, como hay personas que cuando están haciendo una entrevista pues están nerviosas y a veces no explican pues todo lo que saben, ¿no? Nos ayuda mucho la técnica de la reformulación, ¿no? Entonces, debemos decir a nuestros candidatos que nos den el máximo de información posible relacionado con una situación para la que estamos preguntando, ¿no? Esto de inicio. Por favor, explícame todo lo que sepas o todo lo que hayas vivido en esta situación, ¿no? Si no nos facilita toda la información que necesitamos, reformulamos la pregunta e indagamos para ir más allá. De hecho, en el equipo, cuando hacemos una pregunta a un candidato o candidata y nos da respuesta, hay personas del equipo que hacen como una raya en el momento de la respuesta para saber qué ha respondido, o sea, hasta dónde nos ha dado información por sí misma la persona y cuántas veces he tenido que reformular una pregunta para llegar a tener toda la información que yo necesito saber para esa persona, confirmar que esa persona encaja o no, ¿no? Por ejemplo, quién tomó una decisión, qué personas estaban implicadas, por qué se tomó esa decisión y no otra, cómo afectó la decisión tomada, cómo te sentiste, si harías lo mismo o no, qué aprendiste de todo ello. Son preguntas bueno, pues que nos dan más información sobre esa persona en ese momento en concreto, ¿no? Si aparece alguna información que consideramos relevante, seguiremos haciendo preguntas relacionadas con este nuevo contexto. Y es importante hacer siempre preguntas abiertas, que la respuesta no sea sí o no, ¿no? Que cuando hacemos una pregunta, pues no le estemos dando la respuesta a la persona que estamos entrevistando. Importante en esta parte del método STAR, el análisis y evaluación de las respuestas que nos dan los candidatos, ¿no? Que tengan claridad y estructura, que se sepan expresar bien, que el contenido que nos esté trasladando sea relevante, que entre en detalle en la respuesta, que nos explique esta parte de impacto y resultados en las acciones que haya desempeñado y qué habilidades y competencias generales ha demostrado ¿no? por toda su argumentación cuando le preguntamos por situaciones en concreto. En conclusión, digamos que estamos pasando del currículum a la evidencia, ¿no? Una evidencia del pasado bien gestionada es el mejor predictor del desempeño a futuro, ¿no? Y por lo tanto pasamos, digamos que antes o hasta ahora el currículum era el filtro principal, evidentemente sí que tenemos que necesitar el currículum como cribaje inicial, pero antes los años de experiencia te mostraban seniority, ahora no se confirma como tal. Títulos y certificaciones sí, por supuesto, pero no solo eso, ¿no? Y las entrevistas antes estaban como un poco menos estructuradas o se bajaban menos al detalle, ¿no? Ahora pues tenemos esta parte de entrevistas por competencias, donde se muestra una evidencia real del desempeño y es importante contrastar, o sea, confirmar que la persona que estamos incorporando realmente podrá hacer lo que dice que sabe hacer, ¿no? No solo por competencias, sino también por valores muchas veces, es decir, nosotros siempre decimos que no es solamente formación y experiencia, sino también encaje, fit cultural con la compañía, ¿no? Ritmo, dinamismo y esta parte de valores de, bueno, pues honestidad, compromiso, etcétera, que también las compañías evidentemente tienen que mirar el encaje en ese sentido. Y los procesos tienen que ser muy estructurados y medibles, ¿no?
Y para resumir, sí que es cierto que la inteligencia artificial, por supuesto, nos da apoyo en los procesos de selección en la parte inicial, pero como os decía, sigue cometiendo errores y por lo tanto, sí o sí o sí o sí, tiene que haber esta parte de expertise profesional detrás. Y esto sería, Elena, por Bueno, pues sí que lo tenéis difícil, ¿eh? El trabajo de los headhunters. Eh, Desde luego no solo tenéis que encontrar el mejor perfil, hacer muchísimas preguntas, pero adecuadas, como nos Exacto, has exacto. estado explicando, y no solo ya a los clientes potenciales, o sea, a los candidatos potenciales para tus clientes, sino que las empresas también deben de tener claro qué es lo que quieren realmente. A mí me quedaban así algunas dudas que has metido así con la IA, y era, ya que la IA está en todos los sitios, a mí me gustaría saber cómo influye esto en los currículums que incluís recibís ahora. Y también otra curiosidad, que hablando y preparando el webinar, he empezado a leer esto del ghosting, que está tan de moda en tantos ámbitos de nuestra vida. ¿Existe realmente ghosting en los procesos de selección o es una leyenda urbana? Brevemente, porque ya vamos Vamos, un vamos, poquitín pues pillados. en cuanto a la inteligencia artificial, cada vez más los currículums se parecen mucho unos a otros. Es decir, al final, lo que decía antes, un currículum hoy en día cada vez te dice menos. Si antes o sea, te da información, pero está muy apoyado por inteligencia artificial casi siempre. Se entiende, ¿no? Que cuando quieres prepararte para una posición y quieres conseguir un trabajo, pues las herramientas que tengas a tu disposición las utilices de la mejor manera para que te ayuden a conseguir ese trabajo. Pero incluso hay currículums que tienen escritas en letra en blanco sobre papel en blanco información que nuestro ojo no lo ve, pero la inteligencia artificial sí la lee, ¿no? Y de alguna manera criban perfiles, o sea, currículums y te los ponen en una ubicación en los rankings de cribaje que realmente no encajan tanto con lo que estamos buscando muchas veces, ¿no? Entonces, sí que te facilitan, bueno, pues la parte de a veces búsqueda por palabras clave, etcétera, pero como decía, tiene que haber una expertise, o sea, la inteligencia profesional, ¿no? Detrás que te confirme que esa persona pues, puede hacer lo que dice que ha hecho, ¿no? Que sabe hacer. Y en cuanto a la parte de ghosting, sí es cierto. Es cierto. Y a veces no entiendes por qué, ¿no? Porque, bueno, sí que es verdad que cuando estás entrevistando a alguien, pues esa persona no la conoces, no te conoce, no tiene a veces mucho ese compromiso. Pero bueno, nos ha pasado recientemente un caso importante en Muran Partners pues, con un proceso, ¿no? Que de repente pues, una persona que parecía bueno, pues, motivada, etcétera, de repente se le traga la tierra, ¿no? No nos responde. Entonces, ¿cómo puede ser si todo encajaba, ¿no? Cosas pasan, somos personas, somos impredecibles muchas veces y sí que es cierto que las personas o no contestan o no se presentan. Es una situación que es real y yo invito a todo el mundo a que se comporte de manera normal y que si no quiere o no le interesa una posición, pues que tranquilamente pues lo diga, evidentemente, y que esta parte demuestra falta de comunicación, ¿no? O de madurez o de cómo afrontas una situación a veces que no te has encontrado y que es compleja de gestionar, pero que la gente hablando se entiende, así que animo a que no se produzca este factor ghosting en el proceso de entrevistas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ana, por tu explicación tan detallada sobre el arte de la selección, ese match importante y necesario entre las empresas con los candidatos futuros y con sus desarrollos, y sobre todo de no olvidarnos que somos humanos, que hay que hacer las preguntas adecuadas, y la importancia de la comunicación en todo en nuestra vida. Muchas gracias. Gracias, Pues bien, Elena. vamos a pasar ahora a hablar sobre el desarrollo de los equipos y la cultura dentro de la organización. También a la adaptación del día a día, no solo a nivel funcional, sino también formativo, que deben de tener los empleados actualmente en las empresas. Además, hilo muy bien a una de las preguntas que nos ha llegado al chat de la importancia de las organizaciones en este plan de carrera, bueno, pues de aprendizajes continuos, sobre todo en las pymes, cómo abordarlo y cómo desarrollarlo para que también los empleados estén contentos. Para este bloque contamos con Diego Serrano. Diego, hola, responsable de talento y cultura de España de Speaks, que es una empresa además especializada en el desarrollo profesional de las personas en muchos ámbitos, tanto a nivel cultural, toda la parte de idiomas, de coach, de mentoring, y además trabajáis con diferentes nacionalidades. Eres graduado en psicología y experto en comunicación, organización y recursos humanos, y tu foco es el trabajo más en la gestión del talento, el liderazgo y la cultura de las empresas.
Entiendo que no es fácil trabajar bueno, con estos espacios de trabajo donde hay diferentes generaciones, cada uno lleva sus ritmos de trabajo, formaciones diferentes, digitalización, entornos cambiantes. Hablaba Ana también antes de encontrar las skills adecuadas para el rol y para el puesto. Nosotros, por ejemplo, en Banco Sabadell sí que tenemos una hoja formativa según las competencias, el rol y el perfil de cada uno para poder tener una ruta de trabajo. Entonces, me gustaría que nos contaras, bueno, cómo se detectan las habilidades más adecuadas para cada necesidad, cuáles son los retos de las empresas con estas skills. Em, no lo sé, si existen realmente planes de formación dentro de las empresas. Seguro que tú tienes 1000 ejemplos que nos puedas contar y compartir con nosotros. Diego, te doy paso. Muy bien, pues muchas gracias. Antes de comenzar, decir que es un placer estar aquí con vosotras, con Elena, con María, con Ana. Estoy tomando muy buena nota de todo, así que de hecho me llevo algunos deberes para casa. Y bueno, un placer poder compartir lo que nosotros hacemos, porque una muy breve introducción a Speaks, para todas aquellas personas que no nos conozcan. Speaks es una empresa de desarrollo de personas. Conectamos tecnología con seres humanos. Y al final lo hacemos a través de, como bien decía Elena, distintos programas en los que podemos tener pues, la formación en comunicación de idiomas, programas interculturales, business coaching, mentoring. Entonces, claro, el reto en People and Culture, que es nuestro departamento, o recursos humanos, me vais a permitir que diga recursos humanos por hacerlo un poco más rápido, es alinear tanto la misión externa con la parte interna. Esto nosotros lo ofrecemos para nuestros clientes, para nuestros usuarios, pero nosotros también tenemos colaboradores que tienen necesidades de desarrollo muy diferentes. Veía la pregunta antes de Raquel en el chat. Al final nosotros somos una empresa no muy grande. En España somos alrededor de 100 personas. Entonces, pues necesitamos ser muy ágiles y no siempre con programas demasiado ambiciosos vamos a llegar a cumplir nuestro objetivo. Pero la verdad es que, bueno, es una alegría que podamos compartir lo que hacemos fuera con lo que tenemos que hacer dentro. A ver si puedo pasar la presentación. Uy, no parece estar funcionando. Aquí estamos. Conectaba y estaba pensando con lo que comentaba Ana, que efectivamente la parte de talent acquisition o de reclutamiento es una parte súper importante para todas las empresas y los departamentos de recursos humanos. Al final es el punto de partida. Necesitamos tener el mejor talento para el mejor sitio cuando comenzamos. Lo que pasa también es que no terminamos ahí. Las habilidades, y también lo decía María, están cambiando mucho, de una manera súper rápida. Y durante todo el ciclo de vida del empleado, tanto en nuestra empresa como, bueno, pues cuando nosotros como profesionales, si nos marchemos a otros sitios, necesitaremos que las skills nos vayan acompañando durante todo este recorrido. Y a mí estaba pensando esta mañana y quería lanzar una pregunta abierta a todo el mundo que esté por aquí. Es, ¿qué porcentaje creéis de vuestro currículum académico, carrera, máster, la formación que tengamos, que se está utilizando estáis utilizando a día de hoy en vuestras empresas? Yo, en mi caso, estudié psicología, puedo estar utilizando un 15%, pero ha habido muchas cosas que he tenido que ir adaptando con el tiempo y lo que queda. Me sumo también a todas las referencias al informe del World Economic Forum. En mi caso no he cogido el de 2023, el de 2025 para el 2023, pero ya se apuntaba que para el 2027 se estima que el 44% de las habilidades básicas de los trabajadores se verán alteradas. El 44% es la mitad. Entonces, tenemos las empresas la obligación de asegurar que vayamos ayudando a nuestros colaboradores a que vayan tomando el siguiente punto dentro de sus empresas. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos nosotros internamente y qué reto nos encontramos? Estamos en un paradigma también muy cambiante, porque yo diría que de hace 5, 7 años ha cambiado mucho el cómo nos exponemos al dato. Antes teníamos pues, algunos extractos de conversaciones formales que estaban en Excel, que eran imposibles de leer, que al final hacía muy complejo el crear planes que fueran adaptativos y rápidos. Y, sin embargo, ahora lo que tenemos es fatiga informacional. Es justo lo contrario. Tenemos herramientas, procesos, mediciones diferentes. Entonces, para poder
organizar el dato, lo que tenemos que hacer es integrar los sistemas lo máximo posible. Tratar de que apostemos por pues soluciones que se puedan integrar en nuestro HRIS o en el sistema que estemos utilizando para que sea rápido, porque al final tenemos que tratar que las distintas acciones que nosotros estemos tomando en la empresa se hablen entre sí. ¿De dónde tomamos los datos para el desarrollo? Bueno, yo diría que hay dos sitios fundamentales. Por un lado, los procesos formales y, por otro lado, los procesos informales. Con respecto a los procesos formales, pues las clásicas Development Discussions, Performance Reviews, que en la mayoría de las empresas se hacen 2 veces al año, 4 veces al año. Ahí tenemos información que ya queda reflejada y con la que podemos trabajar. Y, por otro lado, alimentar una cultura del feedback. Esto es fundamental. Asegurar que si hay unos objetivos se vayan revisando, que no solo hablemos, los managers hablen del día a día, sino también pues, un poco de, oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo está evolucionando el futuro? Porque a lo mejor tener estas 2 conversaciones al año ya no es suficiente. Una vez que tenemos esto, hay que alinear 3 tipos de datos. Por un lado, los datos de eficiencia. Y ya lo lamento porque a lo mejor no queda muy de recursos humanos decirlo, pero está claro que todas las empresas estamos por una facturación que hay que cumplir y lo primero que hay que vigilar es si la persona realmente está adaptada al puesto. Porque a lo mejor, oye, hay que pensar que la primera especialización que hay que dar es hacia adquirir las skills que estamos necesitando. Por otro lado, súper importante, el feedback de los colaboradores. ¿Qué quieren? ¿Qué dejan de querer? ¿Cómo ven el futuro? ¿Qué problemas se están encontrando? Y, por último, la visión del negocio, los managers. ¿Dónde ven que estas personas tienen potencial? ¿Dónde se pueden desarrollar? ¿Dónde encuentran más bloqueos? Y que, al final, todas estas cosas se apliquen en el día a día. Decía Josh Bersin que el aprendizaje ya no es algo que ocurre fuera del trabajo, sino que tiene que ocurrir en el flujo del trabajo para que pasemos de esta clásica teoría a la práctica. Bueno, dicho todo esto, ¿cómo lo hacemos en Speaks? Antes de empezar, os tengo que decir que he tenido que pedir permiso para sacar esta slide porque es interna. He tapado algunas pequeñas cosas, pero este es el proceso que nosotros estamos utilizando y, de hecho, si hay algún compañero o compañera conectado al webinar, sabrá que tenemos las fases del desarrollo, las tenemos en todos los lados. En el último All Hands, lo tendremos en el de esta semana seguro. Entonces, esto es súper conocido dentro de Speaks. Por un lado, cultura del feedback, lo decía antes, es fundamental que tengamos esa apertura para hablar no solo de las tareas, sino de dónde vamos, dónde me estoy bloqueando, que tengamos una cultura basada en la confianza, que al final todos los estamentos de la empresa estén a disposición de eso. Fundamental. Después, por supuesto, el training. Nosotros con el training nos hemos encontrado un par de problemas como cualquier modelo. Todos tienen la formación o cualquier modelo tiene sus caras un poco más complicadas. En este caso, al hacer algo, si lo pensamos como algo grupal, cuesta distinguir entre distintos niveles de desarrollo de la skill. Pensemos en, por ejemplo, comunicación. Y luego hay que estar muy alineados para asegurar que, una vez hecha la formación, estemos causando un impacto, que haya una medición de todo lo que se está haciendo. Para esto una solución, sino también son las soluciones tecnológicas al final, que esté individualizado, pero el training sigue siendo una herramienta muy poderosa para el desarrollo. Después, nosotros estamos trabajando con mentoring, es algo que llevamos haciendo muchos años y tiene un resultado que la verdad es que es buenísimo. Como veis aquí, lo hacemos basado en que haya disponibilidad y que tenga sentido dentro de la organización, porque al final consume recursos internos, está así, pero la idea es que nosotros tenemos conocimiento en las organizaciones in-house que no tenemos por qué necesariamente sacar, sino que a lo mejor alguien tiene un momento de bloqueo o necesita desarrollar algo y podemos tener aquí la información. Entonces, gracias a un sistema de mentoring, tenemos un mentor que transfiere la información o el conocimiento que esa persona tiene a un mentee que acaba adquiriendo una nueva habilidad. Un ejemplo, hemos hace muy poco promocionado a una persona a un rol de liderazgo. Y dentro del proceso de onboarding tuvimos la posibilidad de asignarle a uno de los dueños de la compañía, que además es una eminencia en marketing, que era el departamento, para hacer estas sesiones de mentoring. Bueno, el feedback que hemos recibido tanto de la persona como del dueño de la empresa ha sido maravilloso. La persona no solo le estaban acompañando en sus habilidades, sino que tiene la posibilidad de acceder a la visión de la persona que está creando la estrategia de la empresa, y eso es muy potente. Y por otro lado, el dueño lo que nos comentaba es, oye, tengo la posibilidad de contar lo que hago y cómo lo vemos nosotros aquí sin que sea una visión top-down, sino que al final lo estoy haciendo como ayudar a un compañero. Y es algo que está dando muy buen resultado. Pasando al coaching,
En nuestra solución también tenemos coaching y lo ponemos para momentos en los que nosotros hay dudas que no podemos resolver. Al final hay momentos que hay bloqueos, que hay cosas que cuestan un poco más sacar, dudas que no se pueden resolver internamente. Y nosotros lo externalizamos con nuestra propia plataforma de coaches. Yo, de hecho, estoy participando ahora mismo en un programa, me está viniendo súper bien para saber un poco pues, cuáles son mis siguientes pasos y cómo puedo desarrollarme mejor en mi puesto. Así que, por supuesto, yo encantado con esto. Y, por supuesto, también, como no podía ser de otra forma, la inteligencia artificial era el único que no lo había mencionado hasta ahora, pero nosotros tenemos, tanto en idiomas como en coaching, tenemos inteligencia artificial integrada que también está dando muy buen resultado. De hecho, tenemos compañeros que prefieren la inteligencia artificial para el coaching que tener un coach en persona o no, online. Yo tengo que reconocer que ese no es mi caso, creo que cada cosa aplica para un momento. Pero bueno, es verdad que nosotros tratamos de integrar todo este sistema para el crecimiento y que nuestros empleados puedan, pues eso, utilizar las soluciones que nosotros ponemos a disposición a los clientes. Antes de terminar, me tenéis que permitir una reflexión muy, muy rápida, porque una de las formas en las que nosotros estamos aplicando todo esto y que nos está dando muy buen resultado es a través de los managers. Intentaba hacer algún símil, creo que no es excelente, me lo tenéis que permitir. Recursos humanos podemos ser el mapa y el coche para poder tomar la dirección. Los managers son la gasolina, pero quien tiene que conducir el coche es la persona. Al final, los colaboradores tienen que ser quienes decidan hacia dónde se quieren desarrollar, pero también es cierto que nosotros tenemos que poner todos los medios a la disposición. Y la parte de los managers se dice siempre, pero no se dice lo suficiente, es imprescindible para que haya éxito en el desarrollo. De hecho, contando una pequeña anécdota, nosotros tenemos un programa de liderazgo que vamos repitiendo. El año pasado, de hecho, estuvimos en Alemania, en nuestra sede general. Me tenéis ahí en primera fila para que veáis que lo puedo contar de primera mano. Y fue muy potente para descubrir cómo todos estamos alineados, cómo todos tenemos los mismos problemas y cómo podemos tratar de desarrollarlos si contamos con un sistema lo suficientemente bueno. Todo el mundo se graduó correctamente. Yo estoy también por ahí, lo que pasa es que la parte mala de ser alto es que cuando alguien levanta algo, pues estoy ahí, estoy en ultimísima fila, tengo tapada la cara, pero bueno, estaba ahí, por eso he puesto la foto de antes. Y nada, ya muy rápidamente, simplemente para cerrar, me gustaría hacerlo con una pequeña reflexión, y es que el talento no es un activo estático, sino que es algo dinámico. Los planes de desarrollo tienen que tener una personalización, porque si solamente lo que hacemos es un proceso, tenemos un sistema de gestión muy bueno seguro, pero no tenemos una cultura de aprendizaje y desarrollo, y eso es lo importante. Hacer algo y llevarlo a la práctica. Bueno, millones de gracias, Diego. La verdad es que es súper interesante lo que aprendemos con talento, el training, esta formación. Me ha encantado este símil del mapa, el coche, la gasolina y el empleado. Me lo recojo el guante para futuras ocasiones. También ese uso de los datos, que al final, bueno, pues los tenemos ahí, tenemos que aprender a utilizarlos, y sobre todo esta importancia de la personalización en los planes de formación, este mentoring y coaching, cada uno aplicado según los momentos, recibir los feedbacks. O sea que un lujo, de verdad. Muchas gracias. Pues bueno, pues ya hemos visto el punto de vista de la formación, el punto de vista del desarrollo del talento dentro de las empresas, y también hemos visto toda la parte de headhunting con los procesos de selección. Vamos a ver si nos da tiempo en los 5 últimos minutos que tenemos del webinar establecido, que podríamos estar hablando muchísimo más, esto está claro. Bueno, pues cada uno en vuestro ámbito hemos visto que hay alguna habilidad más crítica que otra para desarrollar las organizaciones. Es decir, al final sería una combinación entre la selección, la formación y el desarrollo continuo, que está clarísimo después de haberos escuchado que vamos todos a uno. Pero bueno, por alusiones a lo mejor a la selección, Ana, brevemente, ¿qué podrías decirnos como crítico en el momento de la selección?
Pues yo diría que en el mundo en el que nos movemos, para mí es importante que cuando seleccionemos a perfiles profesionales para nuestras empresas, escojamos a gente que tenga como un mindset de lifelong learning integrado. Es decir, al final está claro que la formación y la parte de reskilling y upskilling, pues las compañías tienen gran parte, ¿no? de peso en ese área, ¿no? En ayudar y en ofrecer planes formativos y en formar a sus equipos para estar al día, ¿no? de lo que pasa en su organización, en su sector en concreto y en su posición, ¿no? Pero evidentemente sin la actitud o las ganas de individual, ¿no? De aprender y de implementar esos aprendizajes, mm, no habrá el impacto de la formación, ¿no? que antes hablábamos. Entonces, para mí, que contratemos a gente curiosa, activa, con ganas, con dinamismo, con esa ilusión de crecer, de estar al día, que entienda que la empleabilidad suya propia es una responsabilidad individual, que la compañía puede aportar y le podrá acompañar y lo hará seguro, pero que ahí tenemos que tener este mindset de lifelong learning porque cada día salen cosas nuevas, eso es lo maravilloso de la vida y Entonces, la visión de futuro es total, ¿no? clave. Totalmente, sí, sería con lo que me quedo. Vale. Muchísimas gracias, Ana. Casi me estás haciendo el tip final de la sesión, que vamos avanzando. María, por tu parte, en la parte de formación, ¿qué sería lo más importante si tuvieras que dar? Pues mira, Elena, no puedo estar más de acuerdo con Ana, pero yo desde que me especialicé en recursos humanos, ¿no? Tras la carrera, hay un dicho que dice, las habilidades técnicas te ayudan a conseguir un empleo, pero es la falta de power skills las que determinan que pierdas ese trabajo. Es decir, al final, las habilidades técnicas van a impulsar la transformación en las empresas, pero son las power skills las que van a determinar la competitividad de la persona en la organización, ¿no? Que se integre bien, que genere espacios de bienestar, que mejore el clima laboral, que se adapte a esa cultura, ¿no? Y nosotros, ¿qué creemos? ¿Cuáles son las dos skills que consideramos más importantes en la actualidad? Por el momento en el que estamos, coincido con Ana, capacidad de aprendizaje y por otro lado, resiliencia, flexibilidad y adaptación, ¿no? Creo que esas son claves para cualquier persona que vaya a entrar en una organización actualmente. Quien piense que con la carrera o una especialización tiene suficiente para tirar los próximos 15, 20 años, pues ya es que no estamos en esa etapa. Perfecto. Sí, yo creo que vamos todos a una. Diego, por la parte que te corresponde de desarrollo continuo interno y dentro de las organizaciones. Yo no puedo estar más de acuerdo con vosotras, Ana, María. Yo diría que la habilidad y también los sistemas que tenemos que poner es la capacidad de desaprender rápido y volver a aprender, tratar de adaptarnos mucho al entorno. Está todo cambiando mucho, hay mil ejemplos ahí fuera, pero el ser capaces de mutar de una habilidad a otra es algo crucial ahora mismo. Perfecto. Y me voy a saltar alguna pregunta de las que teníamos ya por falta de tiempo. No voy a ir al tip final, que ya habéis hecho el resumen perfectamente. Si lo sé, cambio el orden de las preguntas y tal. Pero solo brevemente, a lo mejor algún error que estamos cometiendo desde vuestras áreas. Si, ya que te tenemos casi en pantalla, Diego, si quieres empezar tú por algún error que tú consideres que, eh, bueno, que lo tenemos en el día a día y que es complicado de cambiar. Voy a decir dos muy rápidos. Uno que ya he dicho, el desarrollo no es cosa de recursos humanos. Nosotros tenemos que poner la base, nosotros tenemos que ser los guardianes de los procesos y los dueños de los procesos, pero al final esto es una cosa común entre todos los estamentos de la empresa. Y la segunda, también cuando estemos hablando de desarrollar, tendemos a irnos a los extremos. Desarrollamos a los high potentials, desarrollamos a la gente que está ahí en la cuerda floja. Si vemos una población como una campana de Gauss, hay que desarrollar a todo el mundo, porque al final todos los colaboradores que tenemos en las empresas están causando un impacto. Así que el error sería irse solamente a los extremos. Perfecto. Por la parte de formación, María, ¿qué errores estamos cometiendo?
Pues mira, uno de los errores que cometen más las empresas es que consideran que por tener competencia técnica tú ya puedes promocionar y dirigir equipos y entonces te nombran responsable, jefe de, director, etcétera, sin darse cuenta que por mucha competencia técnica que tengas, no tienes por qué tener desarrollada la capacidad de liderazgo, ¿no? Entonces creo que uno de los errores que cometen las organizaciones y que además, cuesta luego mucho dinero y mucho sufrimiento dentro de las compañías es la formación en liderazgo para las personas que manejan equipos. Es que esto es Ujú. clave para que la organización consiga los objetivos, pero además generando estados de bienestar en la organización. Y no que hay muchos directivos que a día de hoy, siglo XXI, es que son killers. Es que cuando llegan a recursos humanos, y seguro que Ana coincide conmigo, es que la causa por la que se marchan de la compañía es por su jefe. Muchas veces. Esto, sí, muchas veces. Ana, tú que estás viendo los procesos de selección día a día. Pues yo os diría que lo que se puede mejorar todavía mucho es esta parte de profesionalizar el proceso de selección, ¿no? El entender que el currículum no nos da toda la información, que hay que pasar del dicho al hecho, ¿no? Es decir, yo voy a seleccionar a una persona, dice que ha hecho esto, cuéntame cómo lo has hecho. Al final, las empresas quieren contratar tener en sus equipos, ¿no? Personas que aporten la experiencia, bueno, que analizar, ver cómo piensan, bueno, pues que tengan esta parte de pensamiento crítico, ¿no? Que decíamos, cómo aprenden, cómo trabajan en equipo, qué impacto generan en la organización, y esto a todos los niveles. Es decir, todas las personas de cualquier empresa, todas, a todos los niveles, son importantes para esa empresa en ese rol, porque si no, la empresa no contrataría a nadie para esa posición, sea la que sea, del nivel que sea, ¿no? Entonces, al final, Perfecto. es importante ser consciente de que la persona, o sea, confirmar que la persona que estoy contratando es capaz de desarrollar bien su trabajo. Y preguntar, preguntar, Perfecto. preguntar, preguntar. Y preguntar y preguntar. Bueno, pues hemos terminado este webinar, pero bueno, más que el webinar, hemos terminado el tiempo que teníamos asignado para el webinar, porque veo que aquí han quedado muchos temas en el tintero y además de los que habíamos estado hablando, preparando el webinar. Yo voy a dar así algunos tips genéricos que con los que yo creo que más se han repetido, que es la importancia de la formación continua, este reskilling y upskilling, pero por parte de todos, no solamente por eso, por recursos humanos, proceso de selección, sino que esto es de todos, de cada una de las personas. Este método STAR que Ana nos ha explicado, como que recoge todos los procesos, la importancia del dato, ya que tenemos y ya tenemos tecnología, aprendamos a usarlo bien, la importancia de la formación también, pero también en esas nuevas técnicas de liderazgo de las personas, que todo rol es importante, todos los perfiles son importantes, pero cada uno tiene su papel y juega su lugar dentro de las organizaciones. Este feedback importante dentro de las personas que nos ayudan a crecer, a generar espacios de confianza, como pueden ser el coach o el mentoring, que hemos comentado también, este reskilling y upskilling, la resiliencia, es que hemos hablado de tanto, las skills, el rol, el puesto, que bueno, que hay que ser flexibles, hay que ser curiosos, visión de futuro, actitud, no sé, me dejo 20.000 cosas que seguro que luego cuando pongamos en común salen muchos más temas. Pero bueno, gracias una vez más a Speaks, a Muran Partners, a la Cámara de Madrid. Gracias Ana, Diego y María por vuestra generosidad, compartiendo con todos vuestra experiencia y vuestro conocimiento. Y bueno, pues ha sido un placer moderar este webinar. Y bueno, por decir algo, el talento es un regalo, pero su práctica lo convierte en una habilidad. Muchas gracias a todos.